La formación del ciudadano en patrimonio cultural. Las técnicas de la interpretación del patrimonio, tanto natural como cultural, en la contemporaneidad se alejan cada vez más de las concepciones tradicionalistas explicativas. En la mayoría de las instituciones de arte, los ciudadanos al visitar el lugar se convierten en espectadores, pasivos ante el objeto a interpretar. Los museos están convocados a cambiar su accionar con propuestas creativas a través de ofertas socioculturales, visitas guiadas, exposiciones transitorias, extensiones a la comunidad. La estrategia pedagógica que se propone desde el Museo de Artes Decorativas promueve desde la relación museo-comunidad un sistema de acciones socioculturales con el empleo del método investigación-acción cuyos destinatarios son niños en edad escolar. Todos interactúan desde la interdisciplinariedad con las distintas manifestaciones del arte, ayudan a la salvaguarda de objetos patrimoniales expuestos en las salas, asesorados por los especialistas guiados por el concepto de aprender a hacer haciendo, atender a la formación de valores éticos y estéticos al participar de conciertos didácticos de música clásica, enseñarles a aprender a hacer mediante el trabajo en equipos y de esta manera poder lograr el gran objetivo, convertir al niño en un agente de cambios en la conservación y preservación de la identidad cultural local. Introducción. Nuestro museo está enclavado en una edificación de códigos neoclásicos. Tipifica como uno de los edificios emblema del eclecticismo avileño, construido entre las 3 primeras décadas del siglo XX en pleno auge constructivo de la etapa republicana. En Ciego de Ávila, la mayor parte de la colección se ha conformado mediante la compra a familias del centro de la isla, decomisos aduaneros, donaciones locales y transferencias del Registro Nacional de Bienes Culturales y del Museo de Artes Decorativas de La Habana. Todo esto da la idea de su patrimonio. Pero su otra riqueza está en las actividades socioculturales en sus espacios fijos con niños de las escuelas, cercanas a la institución. La pedagogía museística desde su propia didáctica y metodología propone el conocimiento del pasado y la recuperación de la memoria histórica a través de la interpretación de los bienes del patrimonio. Una pedagogía que promueve y desarrolla el estudio, la salvaguarda, exhibición y propagación de nuestro patrimonio cultural que no es más que un legado pedagógico. Hacer nuestros museos más cercanos, comprensibles, participativos y amenos es un desafío importante al que debe hacer frente la didáctica del patrimonio cultural. Al reflexionar sobre este tema, Asensio y Paul 2006 han hecho énfasis que si la técnica y la tecnología están cambiando a gran velocidad, nuestros museos han de adaptarse obligatoriamente a las demandas de la sociedad global del conocimiento. La pedagogía desde el museo a tener en cuenta que se está en presencia de ciudadanos que hacen un libre uso de su tiempo de ocio para visitarnos, de ahí que haya que usar otros recursos didácticos, métodos y procedimientos para de forma amena, concisa y con cierta dosis de humor captar su atención. Al indagar qué entienden por educación en patrimonio, muchos profesionales del sector de forma general plantean que tal tipo de educación se produce cuando se da una buena visita, limitando el concepto a la explicación in situ que pueda brindar el especialista sobre el bien patrimonial del cual se le hable al interlocutor mientras éste pasivamente escucha la información que se le brinda. Se excluyen de este concepto todas las actividades socioculturales que realiza el museo encaminadas a identificar al ciudadano con su patrimonio cultural local y comprometerlo con su salvaguarda. Hay investigadores como Zavala 2006 que echan de menos las visitas o actividades de carácter metodológico. En nuestro contexto, a pesar de existir varias instituciones con carreras de humanidades donde se imparten asignaturas como apreciación del arte, arte cubano, historia del arte, gestión del patrimonio cultural e interpretación del patrimonio, se desestiman esas posibilidades de interacción con los espacios socioculturales y expositivos del museo. La confluencia de los elementos, nueva concepción de la educación, nueva concepción del desarrollo y una nueva concepción del museo, según Pastor 2004, han propiciado un cambio trascendental en la pedagogía museística, contemplada hoy como un importante ámbito dentro del sector educativo no formal. El Museo Avileño se ha dado a la tarea de revitalizar la relación museo-comunidad. Por lo pronto, esta investigación va encaminada a presentar una estrategia pedagógica de educación del ciudadano en patrimonio, diseñada para niños de educación primaria del segundo ciclo, cuya muestra la constituyen 50 alumnos de 2 grupos de sexto.
grado de una escuela cercana al museo que viven en el centro de la ciudad y tienen mayores oportunidades de interactuar con las instituciones culturales, y otros 50 del quinto grado de una escuela ubicada en un reparto del este cuyos estudiantes en su mayoría viven en la periferia de la urbe capitalina y su formación sociocultural es más endeble. Desarrollo. La memoria y el patrimonio cultural son constituidos por expresiones que transitan desde lo inmaterial hasta las manifestaciones materiales, el conocimiento y la valoración de todos los individuos como comunidad que permiten conocer el pasado, sus raíces para hacerlos partícipes de un desarrollo común. La conservación, recuperación, fortalecimiento y difusión de la memoria y el patrimonio cultural y natural posibilita extender y ampliar las fronteras hacia beneficios comunes, manteniendo abiertos canales de comunicación entre el pasado y el futuro. Se enuncia un nuevo principio en pedagogía, la existencia de 3 modos diferentes de educación, que no se excluyen sino se complementan. Asensio y Paul 2003 consideran que estos constituyen la experiencia educativa integral: educación formal, educación no formal y educación informal. La educación que se brinda en los espacios museísticos responde al tipo de educación no formal e informal. Sin menospreciar la relación escuela-museo, la práctica aconseja que la propuesta se haga desde la institución, porque las visitas que parten desde la iniciativa de la escuela son sin propósitos definidos, tienen un gran componente de ocio y antídoto docente. Salir del recinto escolar. Los directivos no están sensibilizados con las potencialidades educativas que ofrece el museo a la escuela. Las visitas dependen en gran medida de la iniciativa privada de educadores, en un alto por ciento se usa el museo para orientar investigaciones mal estructuradas o responder a tareas escolares sin previa coordinación con el departamento técnico o sin una orientación bibliográfica definida. Coinciden varios autores como Serrat 2005 y Zavala 2006 en plantear que a la hora de hablar de educación en patrimonio, el primer punto sería el de ser capaces de delimitar quiénes son nuestros usuarios y que formen parte de la oferta de nuestra institución. Y, a partir de ahí, delimitar una serie de ofertas específicas para cada uno de esos grupos meta. La propuesta parte de los últimos 3 años de trabajo de la institución. 2 recogen la aplicación de las acciones de implementación de la estrategia. Se ha querido comenzar la investigación desde las primeras etapas de la formación de los niños para que ellos comiencen a establecer vínculos con los valores del pasado y aprendan a relacionarlos con su presente. La justificación de las acciones emprendidas por la institución para trabajar con niños parte de los siguientes razonamientos. Primero, se hace fácil establecer con el niño compromisos con el cuidado del entorno para contar con su ayuda, invaluable dado su entusiasmo por lo que les resulte novedoso. Segundo, estas edades permiten incidir en la formación consciente de la necesidad de salvaguardar el patrimonio cultural local de su destrucción y se convierten en agentes de cambio que inciden en su familia, la comunidad escolar y en otros escenarios. Tercero, ayudan a la investigación de las piezas de la colección del museo. A la vez dan conservación, lo que propicia su compromiso de ser protagonistas de estas acciones. 4. Se fomenta el colectivismo al propiciar el trabajo en equipos donde cada uno juega un rol fundamental. 5. Se motiva el estudio por carreras afines con la museología. 6. Al convertirse en gestores de la salvaguarda del bien patrimonial, son nuestros principales críticos al evaluar cada acción que se les propone, lo que ha permitido poder elaborar una estrategia pedagógica en continuo perfeccionamiento. Hasta ahora, en el museo se habían diseñado actividades formales superficiales que se basaban en la concepción de visitas tradicionalistas. Se hacía un recorrido explicativo sobre las colecciones si se solicitaba o se dejaba al niño solo para que viera los objetos. Se han realizado estudios previos para los diferentes tipos de públicos mediante la encuesta, la observación directa, la recogida de opiniones, acciones plásticas y la implementación de proyectos pedagógicos patrimoniales. Esto ha permitido conocer cuáles son las expectativas de los diferentes grupos meta, sus demandas, cuáles son los aspectos más y menos atractivos, lo que ha permitido un mejor diseño de las actividades socioculturales que se promueven a través de los espacios fijos. La estrategia pedagógica de educación en patrimonio cultural se ha diseñado tomando como referentes las actividades socioculturales de 4 espacios fijos del museo en su trabajo con los niños, que constituyen uno de nuestros principales objetivos.
la implementación parte de la psicología de las edades, los métodos pedagógicos de la educación popular y la teoría pedagógica constructivista. Sobre esa base se diseñan las siguientes acciones. 1. Espacios fijos para niños. Las actividades socioculturales del museo se coordinan previamente con los maestros de la escuela invitada, los niños del grado y la dirección del centro. A los primeros se les informa del tema y los objetivos que persiguen los animadores en la actividad sociocultural planificada y de mutuo acuerdo. Se elabora la actividad y se les entrega de forma digital información sobre el contenido a tratar para que el docente prepare a los niños de forma extra docente y se apropien del contenido. El maestro queda en libertad para usar el método de la acción-investigación-acción de acuerdo con su maestría pedagógica. Mientras que el departamento de animación diseña las actividades a seguir cuidando que haya balance entre todas y no decaiga la curva de atención del niño. La mascota del museo para sus actividades socioculturales conoce con antelación del guión y se integra como hilo conductor entre los bienes del patrimonio, los invitados y los niños, mientras que los animadores y conservadores se convierten en facilitadores. La introducción del personaje mascota ha propiciado un toque de cubanía a un museo que por lógica remite a las complacencias de una burguesía cuyos presupuestos estéticos estaban dictados por el gusto por lo extranjero y, donde lo vernáculo escaseaba, la mascota acude siempre con algún pretexto, equívoco o enredo, a dialogar sobre la pieza del museo que se le mostrará a los niños. Promueve nuestros fondos Musebells a través de la participación activa de los niños. Los niños, a través de distintas dinámicas, no adivinan sobre la pieza que se les presenta, sino que aprenden y a la vez van interpretando el bien patrimonial, técnica, manufactura, propietario e historia, mientras que el museólogo y el conservador actúa como facilitador. El diseño de esta actividad ha propiciado que por espacio de 1 hora los niños disfruten de un mensaje estético, histórico, educativo, lúdico y de aprendizaje sobre los bienes del patrimonio que atesora el museo en contraposición a lo que se hacía antes en igual espacio que tenía una gran dosis de improvisación. Los niños a través de las evaluaciones de cada una de las actividades han manifestado haber aprendido sobre música clásica, literatura infantil, bienes del patrimonio local, técnicas de conservación y agradecen salir de las clases aburridas para participar con la mascota de un aprendizaje distinto. Algo que llama la atención es que algunos maestros y profesores han pedido llevar las distintas dinámicas y métodos aplicados para incorporarlos a sus clases. 2. Visitas guiadas. Como se ha planteado anteriormente, eran breves recorridos de los niños con sus maestros o profesores, los cuales acudían al museo sin concertación previa ni objetivos precisos del porqué de la vista, más bien un recorrido de exploración donde el museólogo hacía y explicaba lo que creía acorde con la edad de los niños sin preguntar cuáles eran sus intereses, y tampoco se evaluaba el impacto a la salida. Ahora con las visitas guiadas con mapas. Otra de las propuestas diseñadas por el departamento técnico al prepararse la visita, se les pide a los maestros: ¿qué creen? Expectativas. ¿Qué es un museo? ¿Qué esperan ver allí? ¿Cuál será el objetivo de la vista? Al dárseles la bienvenida, se le repiten las 2 primeras preguntas y luego se les enuncia la tercera. Se les entrega el mapa del primer piso, se les explica la metodología, se forman dúos por afinidad. La leyenda del mapa hace referencia a las piezas que podrá observar en las salas. El guía o museólogo los deja solos para que elaboren el recorrido según sus intereses. Se les facilitan lápices y colores. Él deberá colocar, ya sea dibujando o pintando, las piezas en los lugares pertinentes, ayudado por la leyenda, y según el nivel de atracción que despierte la obra observada. Al final se le evalúa la experiencia a través de una dinámica de participación y se premian los mejores trabajos, seleccionados por los propios niños. Todo debe hacerse en no más de 1 hora. Esta experiencia ha servido al departamento técnico para evaluar el real nivel de atracción de las piezas exhibidas en sala. Los resultados de Prats 2001 refieren que la valoración del patrimonio es una reflexión que tiene que ver con lo cognitivo, no con las características formales de las colecciones y de las piezas, o con su significación histórica. Es a partir de su propia reflexión interior que el patrimonio va a cobrar valor. De ahí la enorme importancia, según Asensio et al. 1999, de trabajar explícitamente desde los primeros niveles educativos la noción de valoración del patrimonio, porque además esta noción va cambiando a lo largo de la historia.
Los reportes de Godoy 2005 hacen hincapié en que el problema básico del museo es la mentalidad tradicionalista, extendida entre sus responsables. Se piensa que es una institución de investigación de alto nivel y no una institución de difusión con una función cultural dirigida a todas las capas de la ciudadanía. Lo más llamativo es que cuando se les pregunta a los maestros por qué no utilizan este museo y sus colecciones para vincularlo con el contenido curricular de las asignaturas que imparten, confiesan que no lo conocían, e incluso cuando se les pregunta cómo relacionar sus clases con el patrimonio cultural local no se les ocurre qué contenidos, qué programas o qué actividades realizar. Hay autores como Zavala 2006, así como Fernández y Asensio 2000, que coinciden en que si planeamos mal, y planeamos sin evaluación previa, no vamos a hacer más que una visita superficial. Si por el contrario queremos desarrollar una experiencia profunda de aprendizaje, no podemos hacerlo sin una evaluación previa y un estudio previo importante, a lo que agregaríamos que sí importantes son las anteriores de mayor impacto resultaría la evaluación final, cuestión que se ha incorporado como propuesta de la estrategia pedagógica para la institución. La mayoría de los entendidos como Asensio y Paul 2005 han propuesto que la evaluación es inseparable de la planificación, pues ocupa un continuo paralelo al desarrollo de la planificación, en el que se desarrollan diferentes tipos de valoraciones y evaluaciones que implican metodologías distintas. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.